Hola, jóvenes, bienvenidos a esta última parte de la clase del viernes 13 de diciembre. Resulta ser que es importante que ustedes conozcan lo que es una función sobreyectiva y una función uno a uno, porque gracias a este tipo de funciones, luego en la próxima clase, en la clase del martes de la siguiente semana, vamos a hablar de cómo calcular funciones inversas. Pero antes de dar la función inversa, primero necesito clarificar algunos conceptos. Vea qué fácil. Dice que una función es sobreyectiva si el ámbito de la función es exactamente igual al codominio. Ok, vamos a ver. Resulta ser que cuando usted tiene una función, todos tienen que recordar que el conjunto, este segundo conjunto, que yo le llame B, este conjunto completo es lo que se llama el codominio. Y que el ámbito son aquellos elementos que están aquí que se asocian con alguien del primer conjunto. Lo que pasa es que a veces el ámbito y el codominio a veces son iguales, no siempre. Si el ámbito y el codominio son iguales, ese tipo de funciones se le llama sobreyectivo. ¿Ok? Uno puede ver ejemplos de sobreyectiva. Por ejemplo, ya le voy a explicar esta parte de acá, pero quiero irme a unos ejemplos gráficos para que ustedes logren entender la sobreyectividad. Recuerde que los diagramas de Venn son esas burbujitas que uno usa para representar una relación funcional. Pues vea qué interesante. Cuando uno, aquí tengo tres funciones distintas. Resulta ser que la primera función que se llama f y la segunda función que se llama g son sobreyectivas. ¿Y por qué son sobreyectivas? Muy sencillo. Porque cuando ustedes revisan el codominio, se dan cuenta que todos los elementos del codominio tienen una pareja. Todos, absolutamente todos. Como todos los elementos del codominio se asocian con alguien de la izquierda, igual con este ejemplo, ¿cuál es la conclusión? La conclusión que ustedes llegan es que el ámbito coincide con el codominio. Sin embargo, en el caso del último ejemplo, el ámbito no es exactamente igual al codominio. Y la razón de por qué no son iguales es muy sencillo. Es porque acá hay un elemento que vive en el codominio, igual el 103. Hay elementos que viven en el codominio, pero que no están en el ámbito. Cuando ustedes vean que aquí sobran asociaciones, automáticamente el ámbito y el codominio son iguales. Y por lo tanto, H no es sobreyectivo. Esa es una forma de yo ver si es sobreyectivo. La otra forma de yo ver si es sobreyectiva es con una gráfica. Entonces, veamos aquí una gráfica de una función ahí particular para que vean qué sucede. Ok. Recuerde que cuando yo le digo a ustedes que la función f va de R en R, lo primero que tienen que entender cuando le digo que va de R en R es que el codominio es R. Entonces, ya sé que el codominio es R. Si a mí me dan una gráfica, yo necesito calcular el ámbito. Ok, vamos a ver, chicos. ¿Cuál es el ámbito de esta función? Bueno, si usted quiere calcular el ámbito de esta función, uno se da cuenta que el punto más bajo, la función en y, pega -8. Entonces, como pega -8, yo sé que el ámbito viene de -8 y sigue hasta más infinito. Ya que el ámbito sigue hasta más infinito. ¿Ok? Así se calcula el ámbito, viendo el comportamiento en Y. Resulta ser que si yo calculo el ámbito de esa gráfica,
el ámbito va desde -8, cerrado, hasta infinito. Pues, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el ámbito no es igual al codominio. Como el ámbito y el codominio no son iguales, entonces esa función no es sobreyectiva. No sé si me voy a entender a partir de una gráfica o a partir de los diagramas de Venn, cómo saber si es o no es sobreyectiva. Básicamente, verificando que el ámbito y el codominio son iguales para que sea sobreyectiva. En caso de que no sean iguales esos dos conjuntos, simplemente no es sobreyectivo. Ese es un primer concepto, el concepto de sobreyectividad. Lo que yo quiero explicar antes de explicar la otra función 1 a 1 es que cuando uno revisa un libro de matemáticas, viene esta expresión de acá. Si uno no es muy conocedor de las matemáticas, se asusta cuando ve todo esto que está acá. ¿Y qué significa todo esto? Ok, le voy a explicar qué significa esto, por si se lo topan por un lado y por lo menos sepan interpretar cuestiones matemáticas. Lo que pasa es que para yo definir formalmente una sobreyectividad, vea cómo se define. Usted sabe que el segundo conjunto son puros valores y el primer conjunto representan valores X. Entonces, usted lo que quiere es que para todo, para todo elemento Y, para todo elemento Y, es decir, para cualquier elemento aquí en Y, debe existir, debe existir una X que se corresponda, o sea, que se relacionen entre sí, que se correspondan. ¿Verdad? Usted lo que quiere garantizar que esta Y le pegue a alguien, que esta Y le pegue a alguien, no importa quién le pegue, pero tiene que pegarle a alguien tiene que pegarle. Entonces, en matemáticas, la frase para todo se escribe con este simbolito, parece una A invertida. Esa A invertida significa para todo, mientras que la frase existe se escribe como si fuera una E mayúscula invertida. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo que para todo Y existe una X que se corresponda, eso se escribe así. Para todo Y que viva en B, tiene que existir X que viva en A, tal que exista una correspondencia entre ellos. Aunque ustedes no lo crean, esto que está escrito aquí en matemáticas es básicamente la forma lógica de escribir esto que está acá. Ahora, obviamente para mate general no necesitan entrar en detalles con esto, pero sí me gusta explicarlo porque así es como se define formalmente una sobreyectividad de matemáticas, ¿ok? Pero yo sé que ustedes simplemente dicen, cuando el codominio es igual al ámbito, ya es, para mí es sobreyectiva. Pero sí hay una forma un poco más rigurosa de definir la sobreyectividad. Ok, y para ir cerrando algunas ideas, vamos a definir el otro tipo de función que se llama 1 a 1, que por cierto también se le llama inyectiva. Entonces, usted puede usar la palabra función 1 a 1 o simplemente la función inyectiva. ¿Ok? De hecho, aquí no me quedó rectangular el marcado. Entonces, vamos a ver. Em, una función se llama inyectiva si a preimágenes distintas le corresponden imágenes distintas. Entonces, para que sea inyectiva, si yo tomo dos preimágenes distintas, pongámoslo aquí. Si yo tomo una preimagen X1 que es distinto
a una preimagen X2, claramente la X1 le corresponde a una imagen FX1. La X2 le corresponde una imagen X2. Entonces, si yo tomo preimágenes distintas, sus imágenes tienen que ser también distintas. De hecho, lo voy a mostrar en dibujo porque se le llama 1 a 1. Por ejemplo, el 4 y el 3 son distintos, pero vea que le está correspondiendo imágenes distintas. El 3 con el 2 son distintos, le toca imágenes distintas. El 1 con cualquier otro, ven esta relación, por eso se le llama 1 a 1. ¿Por qué se le llama 1 a 1? Porque un 1 de acá le toca una única pareja al otro lado. Uno de acá le toca una pareja única del otro lado. O sea, son parejas 1 a 1 de forma única. Lo que pasa es que, vea por ejemplo acá, en el segundo gráfico, este 3 le corresponde al 4, pero resulta que el 2 también le corresponde al 4. Eso es una función, sí, sí, es una función, pero ese tipo de situaciones simplemente se le llama una función no inyectiva o una función no 1 a 1. Ese tipo de funciones se definen así. Cuando le toca una pareja 1 a 1 de forma única. Y no se puede que dos preimágenes le peguen a una mismo valor de Y. Entonces, veamos aquí un ejemplo adicional por aquello. Uno puede decir, bueno, profesor, la función f y la función g son inyectivas. ¿Por qué son inyectivas? Porque cuando usted empieza a ver los emparejamientos que hay, le toca una X y una Y, pero solo entre ellos se corresponden, nadie más le corresponde a otra Y. Entonces, si usted empieza a buscar ahí, cada X le pega a un valor Y distinto. Igual acá, cada X le pega a un valor Y distinto. Entonces, si quieren hagan todos los cruces para que vean que no, no le pegan a una misma Y. El problema con el último gráfico es que la H no es inyectiva. Y la razón por qué no es inyectiva, basta encontrar dos elementos distintos que le pegan a un mismo. Por ejemplo, menos 47. El menos 47 hay dos que le están pegando a ella. En este caso, basta notar que el menos 21 se corresponde con el menos 47, pero también el 14 se corresponde con el menos 47. Por esa situación decimos que esa función no es inyectiva. Es una función, sí, pero no se puede llamar inyectiva. ¿Ok? Si uno revisa un libro de matemáticas, a un libro de matemáticas lo definen así. Si la preimagen A es distinto a la preimagen B, entonces las imágenes son distintas. Esto lo que quiere decir es que a preimágenes distintas, le corresponde imágenes distintas para que sea inyectivo. Otra forma de decirlo es como está aquí arriba. ¿Qué significa esto? Significa que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes son la misma. Esto significa a imágenes iguales, eso es otra forma de definirlo. A imágenes iguales le corresponden preimágenes iguales. Eso es una forma, digamos, como lo escriben los libros de matemáticas. Ahora bien, para ir cerrando algunas ideas. ¿Qué pasa si una función es sobreyectiva e inyectiva? Si una función cumple las dos características, esa función se le va a llamar biyectiva.
Es decir, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, podemos decir que una función es biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Una función es biyectiva si, uno, el codominio es igual al ámbito. Y dos, solo le puede, todo elemento del codominio solo puede tener una sola preimagen asociada. De hecho, aquí es solo una preimagen única. Aquí es solo una preimagen, pero no cualquier preimagen, una preimagen única. ¿Ok? Ahora, hay algo que se llama el test de la línea horizontal. Eso me permite saber a mí si una función es inyectiva o no. O sea, el test de la línea horizontal me permite saber si una gráfica es o no inyectiva. Voy a terminar la clase con eso para que les quede claro. Vamos a ver. El test de la línea horizontal. Dice así. Una función es 1 a 1 si no hay una línea horizontal que cruce la gráfica más de una vez. Lo primero es que esta línea horizontal es una línea imaginaria. Es una línea horizontal imaginaria, pero es para hacer una prueba si una gráfica es inyectiva o no. Por ejemplo, por ejemplo, si la gráfica está pintada en color azul, yo trazo aquí una línea imaginaria. Esto es una línea imaginaria. De hecho, uno puede poner punteada. Si uno quiere poner la línea punteada, como para que entiendan que esa línea no es parte de la gráfica, simplemente es una línea que uno traza para hacer un análisis. Resulta ser que si uno traza esta línea, ¿cuánto está cortando? 2 veces. La está cortando 2 veces. Entonces, si la línea horizontal cruza más de una vez, o sea, cruza no, corta, corta a la gráfica más de una vez, ¿cuál es la conclusión? Entonces, la función no es inyectiva. Es decir, para que una función sea inyectiva, solo puede cortarla una única vez en todo el trayecto. Si la toca más de una vez, automáticamente la gráfica de la función no es inyectiva. ¿Y por qué no será inyectiva? Muy sencilla. Porque usted está diciendo que x1 es distinto de x2. Vea que aquí estoy tomando dos preimágenes distintas. Usted está diciendo que x1 y x2 son distintos, pero las imágenes son iguales. Y eso no cumple la inyectividad. Veamos un par de ejemplos para que ustedes puedan entender cómo llega uno a eso. Por ejemplo, vean esta gráfica. Eh, Esta es la gráfica de x al cubo. Luego la vamos a estudiar porque vamos a ver transformaciones. Pero resulta ser que si uno grafica x al cubo, la gráfica de x al cubo es esta. Es una gráfica que pasa por el origen y tiene ese comportamiento. ¿Qué pasa con esta gráfica? Que si yo trazo líneas horizontales en cualquier trayecto, solo corta una vez. Ve que aquí corta una vez, corta una. Inclusive, si pasara por aquí, por el origen, solo la corta en el origen. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que corta una sola vez. Si corta una sola vez, ¿qué puedo concluir? Lo que puedo concluir es que esa función que se llama f es inyectivo.
o mejor dicho, es 1 a 1. Es lo mismo, ¿verdad? Al final son sinónimos. Esto es un ejemplo de una función inyectiva viendo la gráfica. Pero si yo tengo otro ejemplo, la gráfica de x al cuadrado, luego la vamos a estudiar con un poquito más de detalle, pero la gráfica de x cuadrado es una parábola. Esto es lo que se llama una parábola. Para los que no saben, ese tipo de comportamiento se le llama una parábola. Resulta ser que la función x cuadrado, cuando usted traza una línea horizontal, se da cuenta que aquí corta más de una vez. Entonces, como corta más de una vez, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que esa función que se llama f también no es inyectiva. ¿Ok? Entonces, esos son un par de ejemplos donde uno es inyectiva y la otra no es inyectiva. ¿Ok? Voy a concluir la clase en este punto.